Somos Purito Perú. Igualito que tú. Amigos de Purito Perú, hemos caído de sorpresa a la casa de nuestros amigos de Pintura Roja. Estoy acá rodeada de estas tres hermosas flores rosas, todo un clavel marchito casi, ante tanta belleza. Pili, bienvenida a Purito Perú. Qué gusto verte, Eduardito, y a la gente linda de Purito Perú. Estamos ensayando ya las canciones, temas nuevos, y estamos sacando las coreografías. Excelente. Vamos a tener un excelente año 2021, yo creo, con la gracia de Dios. Como tiene que ser la actitud ante todo y el pensamiento ya llama las cosas buenas. Mira estas bellezas que nos acompañan, mi amiga Jessie, nuestra amiga Shirley. ¿De qué parte eres tú, Jessie? Soy de Lima. ¿Ah, limeña, mazamorrerita? ¿O Sí. del Callao o de alguna parte? No, especial? Lima. Ah, Lima misma. Lima mismo. Ok. ¿Tú, ñañita? Yo soy de Lima, pero tengo familia de la selva y brasileros. Ah, ñañita, ya vuelta. No te... ¿De qué parte de la ñaña eres? Yo soy de Lima, pero tengo familias en Iquitos. ¿No conoces mi tierra Pucallpa por ahí? Sí, claro, conozco Pucallpa, es hermoso. Máximo, ¿no? Y mira, estamos en familia. Con nuestra Pili nos conocemos muchísimos años y con estas dos veíamos hemos hecho amistad, ya creo. Ñaña, así te veo a ti todo, no solamente sexy, bonita. Cuéntale a los amigos cómo, por ejemplo, es un tipo de hombre ideal para nuestra amiga Jessie. Más que todo, creo que sea sincero. Creo que eso y poquito, ¿no? Entonces, No hay mucho, ¿no? no hay mucho. Quedamos pocos. Sí, bueno, eso es lo más importante para mí, más que todo. Perfecto. Ñañita, y en el caso tuyo, ya te vemos que tú tienes tu corazón lleno y ocupado con Lola. lleno de amor, sí, bastante cariño para el público, ¿no? Que merece de nosotros nuestro cariño, y estamos extrañando los escenarios, extrañando volver a abrazarnos con el público, a cantar y ver que gocen toda la gente las canciones de Pintura Roja. Por ahora un poquito contentarnos con los virtuales, ¿no? Sí, yo creo que no es igual, ¿no? Lógico. No va a ser igual, pero sí estamos tratando de dar todo de nosotros, de poder acercarnos por ese medio. Ñañita, hace poquito ustedes sorprendieron así en la escena nacional con un temita, una cancioncita por Navidad que se ha metido por todos lados. Wow, esa canción con unas letras maravillosas del maestro Alejandro Zárate, que ha llegado bastante al... Sí, así es ella. Ya, y sí, muy muy lindo. Otro año que va pasando, otro año de Navidad, en la gente se ve alegría, todos hablan de amor y paz. Yo creo que es un mensaje de esperanza, de amor, porque el año venidero va a ser mucho mejor, ¿no? Eso Sí, es lo porque que este queremos. año de alguna manera nos ha tocado que nuestro corazón se ha llenado de tristeza, de dolor. A veces nos ha tocado cerca, a otros de repente solamente un poco lejano, pero igual el dolor ha sido casi un común denominador en el mundo entero. Se ha visto tantas pérdidas, varios familiares conocidos, músicos muy conocidos también. Es lamentable, ¿no? Todo eso es algo muy, muy duro que estamos viviendo este año. Ñañita, en tu caso, ¿cómo es el chico ideal? ¿Así de la selva tiene que ser? La verdad que sí, yo creo que tiene que ser de la selva para que sea fogoso. Uy, o sea, tenemos todavía opción, todavía. Yo tengo entre 30 y 100. Estoy bien, ¿no? Ay, ya le gustan los mayores. Le gusta mayores. Ñaña, ¿y te acuerdas tu primer besito, por ejemplo? Claro, fue a los 19 años. Yo empecé tarde, Un poquito tarde, te has perdido tantas cosas de joven, más jovencita todavía, ¿no? Sí, la verdad es que mi mamá ha sido muy sobreprotectora, pero ya una vez que abrí las alas ya empecé a besar a todos. Ese es bueno. Oye, Ñaña, tú como tienes un poco sangre, costumbre de la selva, como charapitas que somos, ¿cuándo fue la última vez que has tacacheado, por ejemplo? La semana pasada. ¿Sí? ¿Se puede saber dónde y con quién? Nochebuena, pues Nochebuena. ¿Pero Claro. fue plátano bellaco o normal? No, bellaco tiene que ser, porque si no, no sale bien. Tiene bellaco, claro. ¿Tú, Ñañita, has probado el tacacho? Sí. Sí, está bien. Pero tú eres más calladita, ¿no? Más dulce. No, creo. sí, No eres diabético igual que yo, porque los diabéticos somos dulces. Un poquito, sí. Un poquito nomás.
¿Qué se siente formar parte de esta linda familia como es Pintura Roja? Toda una tradición. Lo que decimos, hablábamos hace tiempo y hace poco también con don Alejandro, es como la escuela, ¿no?, de la cumbia. De acá han nacido pues tantos buenos artistas, tantas voces, ¿no?, que llegaron acá, ¿no? Sí, casualmente estaba hablando con las chicas, les dije que no solamente tienen que quedarse como bailarinas, Claro. tienen que seguir creciendo. Y lo bacán de Se esto, les da- perdón que te corte, Pili, que no hay acá egoísmo, ¿no? No, Ni no. celos, que no, yo soy, que se quede de bailarina y yo soy la cantante. No, justo les decía a ellas, no, pero yo nunca he cantado, pero quién sabe. Se le Si puede- mi amiga Susi canta, Claro. Y mira, y Shirley también ya está diciendo que va a empezar a animar a la animación, porque tiene una voz bien potente, se presta para una... que charapa pues potente. Claro, ya. tiene que ser así. Y Yesenia también le dije que empiece con los coros, empiece cantando una canción. Vamos a ensayar con ellas. Y de quién todas sabe también como es tan encantadora, tan dulcecita, tan melosita, animadora infantil. Claro, Parte del mejor. rubro. Y tiene todas las facciones. Un shortcito así, Xuxa usaba así. ¿Sabes quién es Xuxa, no? No sabes. Xuxa, ¿no sabes? Como diría mi padrastro, a Xuxa. Hilarile, hilarile. Es de nuestra época. Ella, Sí, ella fue creo nuestra que es época. Nubeluz. Sí. Ella es de Karina y Timoteo. Es de la época de ahí. Ñaña, ¿cómo te defines? ¿Cómo te consideras tú una chica seria? De repente eres calladita porque todavía no conoces a la persona y cuando agarras confianza ya no hay quien te pare, también puede ser, ¿no? Sí, ya me conocen aquí, parezco, pero ya. Me considero una persona muy empeñosa, carismática y algo tímida. Y yo te voy a agregar algo, si me permites, que además de bella tienes unos coquetos lunares. Sí, O sea, yo te veo y me quedo mirando esos lunares. Me da ganas de agarrarlo y ponerlo acá. mi carachita, mi carachita. No, de verdad es un lunar muy bonito, ¿ah? Gracias. Aparte de tu rostro, chévere. Ñañita, tú también tienes una sonrisa tan linda y que transmites lo que creo que hace mucho de la gente provinciana, transmite seguridad, transmite amor, transmite esa paz que da ganas de descansar así en tu regazo y recibir el año nuevo ahí, ¿no? Sí, muchos me lo han propuesto. Pueden proponer, pero de ahí a que se acepte es otra cosa. Obviamente, ¿no? Pueden proponer, pero ya la mujer dispone, pues es cierto. Sí. ¿Tu primer besito a qué edad fue? Mi primer besito, antes que ella, a los 17 años. Mira, ahí estaba más calladita, pero ha sido antes, ¿no? Como dicen, cuídate de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo mismo. Sí, Ñaña, ¿y tu primer besito cuándo fue? No te puedes escapar Ay, también. mi primer besito fue a los 15 años. Mira, más temprano todavía. 15 añitos, sí, a los 15 años, muy chiquita también. Estaba muy ilusionada. Así es, pues normalmente cuando uno se enamora la primera vez, viven en las nubes, ¿no? Y creen en los pajaritos y los príncipes azules. Ah, sí, ay, qué lindo. ¿Qué se viene en Pintura Roja? ¿Qué es lo nuevo que estamos haciendo? ¿Cuál es el proyecto? Sé que están viajando ya a algunas provincias, evidentemente a shows donde se respeta y se cuida todos los protocolos del caso para poder trabajar un poco, ¿no? Así es, sí, eso es lo que tenemos que cuidar de nuestra familia, de los nuestros, ¿no? Se vienen muchas primicias, justo estamos ensayando con las chicas para un parte próximo video. fotográfica. Sí, un próximo video que va a salir muy bonito, muy bien trabajado. Ya me chismea dónde van a grabar. Sí, ay, imagínate, pero no se lo digas a nadie. Como Bailey. Sí, pero sí, la primicia la puedes lanzar tú, Claro, pues. pues, claro, ya por está, favor, ya está cuadrado, ya ya. está todo bien. Sí, y las chicas están con unas ganas de bailar, de salir adelante, de seguir llevando el talento, ¿no? a todo el Perú. Ojalá que pronto ya nos reactivemos y podamos volver a empezar a pisar los escenarios. No, y sobre todo, ya que las autoridades no nos apoyan del todo, por decir, porque a algunos les dicen sí y a otros que tienen 200 años de trayectoria les niegan todo. Entonces, al menos que nos dejen trabajar, que no dejen ir a un concierto. Evidentemente, no solamente el artista tiene que exigir los protocolos, sino también ustedes como público, para que puedan, pues, por ejemplo, en el caso de Pintura Roja, no solamente disfrutar el talento de don Alejandro Pili, sino también de estas dos bellezas que están con ganas de mover el cuerpo para ustedes. Por ejemplo, ¿cuál es tu rumba favorita? Aparte de la música tropical andina, ¿qué otro género te gusta? En realidad me gustan todos los géneros. Bailo caporales, marinera, bailo música urbana y algo de ballet. O sea que golpeas
todo el cuerpo. Sí. Claro, pues sí, música urbana. Caporales es de... Ajá. Sí, claro, que dice que demuestra Es toda elegancia, la ¿no? elegancia, todo. Pero ella nunca ha bailado en un grupo, una agrupación de cumbia. Es la primera que baila cumbia y cuando recién llegó acá al grupo, dijo Pintura Roja, yo nunca había escuchado, dice, pues, ¿no? Y le digo, ¿escuchaste Amárrame? Ay, sí, esta canción me encanta. ¿Qué es de ustedes? Se sorprendió, ¿no? Oye, Y ella- esa canción fue un poco polémica, pero se impuso en el Perú con tu voz, ¿no? Con toda la polémica que se pueda generar. Ay, sí, gracias De al verdad. público, muchas gracias a todos que sí aceptaron esta canción de buena manera. Me encantó porque también llegó a todas las radios del Perú. Sí, y sí. muy, muy agradecida con Como todo que el se público. rompió también esas barreras de que esta es panamericana, solamente sales en Inca, en Comas y no sé qué, en Nueva Q, ¿no? En cambio, esa música Arrasó abrió todos los todas las estratos, puertas. sí, a todas, llegó a todos los estratos, incluso hay muchos artistas que les encanta la canción y cada vez que vamos lo piden, ¿no? Piden ¿Cómo bastante. suena un poquito, así un pedacito que sea? Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Uy, 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 esa voz toda sexy. Oye, ñaña, ¿alguna vez te han amarrado? No. No. ¿A ti, ñañita? Uy, yo los amarro. Este es de mi grupo, no hay nada que sea. Chile de mi grupo. ¿Pero con qué le amarras? ¿Con rama de plátano? Con soga los Con amarro. soga. Ay, Dios mío. ¿Has usado? ¿Tú sabes lo que es el wingo o no? No. Ah, ya. La ramita de wingo es para que golpee. Ah, ya, voy a usarlo, voy a usarlo. Lo amarras y también lo maltratas. Ya, la voy a usarlo próximamente. Ñaña, y en el caso tuyo, ¿qué géneros son los que a ti se te acomoda más a tu gusto personal, más allá de lo que es nuestra tropical andina? Las toadas, lambadas Uy, de la selva, pues, ¿no? y la música colombiana. Y mira, de repente bachatita. También, claro, bachata. Te encanta a ti bailar una chapita, ¿no? Claro, pegadito, kizomba también. Oliéndote. Ajá. Hay que sacar, don Alejandro, una canción en vez de amárrame, huéleme. Claro, puede ser, ¿no? Imagínate. Hay una canción con aroma de mujer, con aroma de café, había una novela, creo, ¿se acuerda? Claro, justamente en eso fue que yo me inspiré para sacar mi marca de café. Ah, mira, ¿cómo se llama tu marca de café? Café Lens, pero tiene mi silueta. Mira, ve, imagínate tomarte un café, o mejor dicho, tomarte esta silueta que se llama Lens. Oye, ñaña, es un emprendimiento tuyo. Sí, es un emprendimiento mío. Aprovechemos. ¿Y cómo contactamos? ¿Cómo yo, si quiero probar tu cafecito, si quiero tomar esa silueta en la mañana y en la noche o de madrugadita, ¿cómo podría ser? Claro, a mis redes sociales como Shirley Lens Ramírez y también a Café Lens, ¿no? Página oficial Café Lens. Tú, ñañita, ¿cómo te ubico yo en redes? Bueno, a mí me pueden seguir como Yesenia Rochabrún Bechica. Ve chica, perfecto. Ve. Bueno, Pintura Roja, ya sabe usted, la oficial, ¿no? Página Pintura Roja. Pintura página Roja, oficial. sí, Pintura Roja, página oficial, estamos en el Instagram, en YouTube, también las chicas hacen su TikTok allá en el TikTok de Pintura Roja Oficial. Así, Y- ¿en TikTok cómo estamos? Sí, Pintura Roja Oficial, ajá. Perfecto. Ahí van a ver los videos de las chicas, sus Yo me imagino travesuras, la sus locura de locuras esas que dos hacen, señoritas. sí, ellas son las terremotos de Oye, ñaña, pero me imagina que también, tú eres también una chica alegre, todo lo que tú quieras, pero con estas dos señoritas terremotos te deben también, te deben inyectar una vitalidad, una alegría y una dosis de locura, ¿no? Son contagiantes, sí, son lindas, todo el tiempo estás riendo con ellas, es muy, muy bonito pasar. Y realmente cuando las chicas llegan ya formamos parte de una familia, ¿no? Exacto, Y la exacto. familia musical de Pintura Roja, con todos los chicos, los músicos, ya nos conectamos todos. Es muy, muy bonito. Ya son 36 años. 36 años con pintura roja, ¿no? Y el maestro Alejandro Zárate ya tiene 53 años de vida artística. ¿Y tú llegaste a conocer a la protagonista de Amor de Verano? Claro. ¿Te contó? Sí, cantamos cantamos Amor de Verano, cantamos todas las canciones No, con la ella. historia, ¿sabes? De Amor de Verano. Ay, claro, por supuesto. qué Me las loco, sé ¿no? todas, sí, es algo Inaudito, por decirlo sí, así. algo como para no creerlo, ¿no? De Pero verdad. sí, yo sí creo, porque a mi mami también le pasó algunas cosas también algo así de algo bien otro mundo, por diferente, sí. Ñaña, ¿y a ti te ha tocado de repente alguna alma en pena? Me gustaría, pero no, aún no he vivido esas experiencias, pero sí. No le ha tocado ese video, pero ya se lo has chapado, dice. ¿O no? Sí, yo creo que sí. ¿Tú, ñañita, alguna vez has visto un fantasma que te ha hecho bu? No. No.
No. Pero en carne y vivo. Ay, sí, Ahí un sí, montón. bastante. Mucho bu, bu. Oye, estás loco. Es un gusto hablar con estas dos señoritas y evidentemente con nuestra eterna Pili Catalán, que en este nuevo año esperamos pues que llegue con muchas novedades, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel de la proyección que van a alcanzar ustedes con estos nuevos materiales a nivel nacional. Seguimos trabajando porque no tenemos que dormirnos en nuestros laureles. Queremos agradecer también a los auspiciadores. Sí, es gracias a ellos de alguna manera estamos todavía. estamos ¿no? todavía sobreviviendo porque la música no debe parar, ¿no? Gracias a Zapatillas Saicax, a Helado Saborati, que ellos son los principales auspiciadores de Pintura Roja. Y se viene también próximo concierto virtual. ¿Ya sacaron fecha más o menos? Todavía no. Todavía estamos Enero, preparándonos. ¿no? Sí, ¿Será? para enero. Yo creo que a fines de la quincena más o menos. Por Pero Día de los Enamorados, ¿no? puede ser, ¿ah? Puede ser para el Día del No, Amor. ¿Qué mejor el Día de los Enamorados fue para Pintura Roja? Yo también aprovecho, quiero agradecer a mis auspiciadores, la Coco Jeans de mi amiga Paola Ruiz y al laboratorio Fito Green, productos naturales para cuidar estos cuerpos naturales. Ya le voy a hacer llegar, ¿ah? Ahí tengo unos productitos. Oye, Paolita, necesito 3 jeansitos, pues, para mi lady, la señorita, primero nuestra Jessie, nuestra ñaña Shirley y para nuestra Pili. ¿Qué talla eres tú, ñaña? En la Coco Jeans, las que levanta. Oye, ñañita, Pompis natural, disculpen la pregunta, Natural, todo es natural. como el aguaje. Exacto, puro aguaje de todas maneras. Perfecto. ¿Tu ñañita? Natural, ¿Toquito está algo? bien. Nada. Nada. ¿Ni una tocadita? Todavía no. ¿Un doctor ha todavía tocado? No llegó la edad. Ah, ya, ok. De acá a unos 50 años por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Tú también, ñaña, todavía estás... Naturales, pero un poquito me Ah, pasa. no, pero esa ayudía, esa es normal. Ya, pues. La chichi no hay problema, ñaña. El resto del pero corporal... Ahí sí, tenemos que ponerle la forma con el pantalón, ¿no? Con los jeans. Oye, no, con los jeans, Paola. está bien, Porque pero, ñaña, eso tiene su truquito, pues, de la Coco Jeans. Te da una levantada que pareces un patito pequinés, ¿no? De verdad. De verdad, parece que estás caminando. Tú llegas, doblas la vuelta a la esquina y tu potito recién está doblando. Primero entra una y después, primero entras tú y después te sigue el trasero por detrás. Sí. Ya lo saben, amigos, la Coco Jeans, usted lo puede quedar en Gamarra en 7 tiendas con lo mejor de los jeans de levantapompe. Ahora hay mamelucos, hay short, hay blusa, calzoncillo, todo está sacando ahí la más angurrienta la Paulita. Gracias, Paulita. Besitos para ti también. Un beso, ya estamos esperando. No, de verdad, Paulita, voy a caerte a la tienda, necesito 3. ¿Qué talla me dijiste, ñaña? 28 porque son bien acoplables, sí. 28 también. ¿Tu ñaña? También 28. Las tres somos talla 28. Y yo soy talla 34, pero para caballeros, ¿ya? Tú sabes, tú ya sabes. Cuando saque la línea de caballero. ¿Su esposo tiene línea de caballero? Genial, entonces, ahí está, salimos todos premiados. Ya, un 32 para don Alejandro, no estamos obviando, ya entró. Luego le falta que Lola también nos pida una tallita, ¿no? La talla para Lolita también. Bueno, amigos, han sido nuestras grandes amigos de Pintura Roja con nuestra Pili, nuestra Jessie, nuestra Shirley, que nos han compartido un poquito de lo que se viene de Pintura Roja. Teléfono, ñaña, si queremos, por ejemplo, un contactito con directo, nada de intermediarios. 996-437447. 996-437447. Estamos en todas las redes sociales también, en Instagram. Canal de YouTube también, ¿no? Sí, en canal de YouTube. Suscríbanse a Pintura Roja Oficial. Ahí Y están los activen videos la maravillosos. campanita para que cada vez que suban un video, plin, plin, te llega el mensaje y vas a ver tú, mira, la Shirley, a nuestra Jessie ahí moviendo la cintura. El último video que subimos fue el Te Necesito y está rompiendo ese video. No Es sabía que me lindísimo. necesitabas. Súper, ay. Ay. Pero estas chicas bailan, pero con una sensualidad maravillosa. Yo te aseguro que te va a gustar. Te va a encantar. No, de ley, oye, si solamente conversando me angustia, imagina viéndoles bailar. Ay, sí, te vas a enamorar más todavía. ¿Ñaña soltera? Soltera, por supuesto. ¿Sola? No, soltera, pero nunca sola. ¿Tú, ñañita? Soltera también. ¿Sola? Ella ya dudó, ya cayó, ya. No, pero esta tiene que ser así, pues solteras, pero nunca solos, ¿no? Lógico. Soltera, pero no mal atendida, pues. Ahí está, lógico. Además, si hay tanto menú en la calle, va a estar mal. Imagínate, claro que sí. Amigos, nos vemos. Ahí tengo mi eslogan. Yo soy Diego Purito Perú y ustedes me acompañan con Igualito que tú. ¿Ok? Aquí en Pintura Roja también somos Purito Perú. Igualito que tú. Somos Purito Perú. Igualito que tú.